Bienvenidos en esta mañana hermosa a este tiempo de comunión y edificación. Nos quedamos en el cuarto punto, que es de este mismo mensaje que se está tardando un poco en ser expresado, pero es importante lo que el Espíritu vaya ministrando, no cortar por terminar. El título de este mensaje, Gobierno y Gloria. Entonces vamos a hablar la sabiduría práctica, en el griego pronesis, que significa aplicar el conocimiento. Es una sabiduría de entendimiento, es una sabiduría que aplica lo que conoce, que le ha sido entregado. Entonces, la clase de vida que Dios nos entregó es una vida superior, poderosa. Pero si no hay sabiduría para tomar decisiones que vayan en entender y conocer, para renovar el entendimiento, para echar mano, poseer todo lo que nos ha sido entregado en esta vida que Dios nos entregó, que Dios nos dio, vamos a vivir siendo cristianos, pero esclavos de aquello que ignoramos. Amados, cuando hay ignorancia de algo, va a haber esclavitud. Por lo tanto, no entender el propósito para el cual nacimos, no entender el diseño, el propósito que tenemos. ¿Qué es propósito? Es la intención con la cual algo fue creado. Y cuando no se conoce, por ejemplo, ayer hablamos, por ejemplo, esa silla, ¿cuál fue la intención determinante para la cual fue creada? Para producirnos descanso, para sentarnos. Pero si no entiendo, es un tal vez mal ejemplo, pero es lo más fácil. Pero si yo no entiendo cuál es el propósito de esa silla, de repente la puedo utilizar como mesa, la puedo utilizar para algo que no está cumpliendo el propósito original, intencional, con el cual fue creada por el inventor. Entonces, importantísimo entender, porque cuando el propósito no es conocido, el abuso es inevitable. Vamos a abusar de nuestras vidas si no conocemos cuál es el propósito para el cual nacimos. Es importante entender que el mayor descubrimiento del ser humano no está en los descubrimientos científicos. Son buenos, sí. Muchos inventos son extraordinarios. Nos han traído comodidad, pero no libertad. Comodidad, pero no paz. Modernidad, pero no saciedad, satisfacción. El mayor conocimiento que el hombre puede tener es de tipo espiritual y consiste en entender su origen divino, que tiene un Padre en los cielos, que lo creó para tener comunión con Él, para abrazarnos, fortalecernos, enseñarnos sus secretos que están en su palabra. Cuando la leemos así nomás, por cumplir o por leer, probablemente no la entendamos. Pero cuando la leemos con la intención de creer y obedecer, el Espíritu va a abrir el entendimiento de esa realidad tan maravillosa que es. Porque, ¿qué es el entendimiento? No es otra cosa que conocer la verdad. Eso es entender. Cuando conocemos la verdad, esa verdad nos hace libres. Y esa verdad nos libra de ser esclavos de lo que no conocemos, de lo que ignoramos,
de nosotros mismos o de otras personas. La verdad presente, amados, nos ha liberado y nos ha establecido en un solo Señor, Jesucristo. En este nuevo pacto no hay un solo ungido, el pastor es el ungido. No, es el cuerpo de Cristo. Tiene el poder, la autoridad de aquello que conoce. Esa es una parte de la autoridad que vimos el anterior domingo. La autoridad es inherente a la naturaleza de Cristo en nosotros, porque Él no tiene autoridad, Él es autoridad. Pero para que esa autoridad se manifieste, necesitamos la fe y la humildad para someternos a esa autoridad. Y la autoridad que conoce es importante. Así que vamos a iniciar. Nos quedamos en 1 Corintios 2, 4 al 8 y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, el apóstol Pablo, un hombre marcado, no por los azotes, porque él no mostraba sus heridas, mostraba las marcas de Cristo, por creer, por confiar en Él. Un hombre de verdad que ministraba la palabra, el evangelio de la cruz, lo ministraba con poder, con autoridad y en la verdad. Y eso determinaba la transformación de las personas. Una predicación legítima, una predicación genuina, una predicación sincera, verdadera, sin tratar de persuadir, de hacer cosas para que la gente se congregue o dé o no. Lo importante es ministrar el evangelio de la verdad de Cristo. ¿Cómo? Con amor. Y el amor es firme. Los corintios, una iglesia llena de pecado. Pero ¿qué les decía Pablo? A los santos y escogidos de Corintios les escribo esta carta. Él los veía en el Espíritu, la obra terminada y completa, pero en su predicación no le daba lo que su mente natural, estructurada, a lo que deseaban oír, querían oír. No, el apóstol Pablo les daba lo que necesitaban oír, porque era un edificador, un constructor. Cuando nosotros entendemos que lo que hacemos no es juntar ladrillos, sino edificar vidas, vamos a hablar la verdad. Se enojen o no se enojen, no importa. Se enojarán por un tiempo, pero después sabrán. Ahí me hablaron la verdad. Entonces no estamos juntando ladrillos, no estamos entreteniendo a nadie, estamos edificando en la verdad que hace libre, en la verdad del Evangelio. Y Él les dijo, he querido hablarles a ustedes, me he propuesto hablarles a ustedes, al Cristo y a este crucificado, para que la sabiduría de ustedes no esté fundada, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El poder de Dios es la cruz, el poder de Dios es el Espíritu Santo operando, haciendo milagros. Un constructor sabe que, un edificador sabe
que para edificar un edificio firme, fuerte, que va a soportar las tormentas, los sismos, tiene que cavar muy hondo y tiene que arrancar de raíz. Entonces, este hombre edificaba en la verdad presente, edificaba en el nuevo pacto, en la obra poderosa de la cruz, hablándoles que la sabiduría eterna no era información. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos tener mucha información del Evangelio, pero eso no garantiza la sabiduría. La mucha información de algo, y principalmente lo que estamos hablando, el Evangelio, no garantiza la sabiduría, una sabiduría práctica. La sabiduría eterna está en usted por la naturaleza que se le ha entregado en la nueva creación, la naturaleza de Cristo. Esa es la sabiduría eterna que fue destinada desde los siglos de los siglos. ¿Sabe para qué? Dice el apóstol Pablo, para nuestra gloria. ¿Y cuál es la gloria de un hombre? Manifestar al Hijo de Dios, manifestar el carácter de Cristo, que cuando te vean, digan, qué hombre ecuánime, qué hombre firme, con convicción, que no se vende, que no negocia, qué hombre fiel, qué hombre honesto, qué mujer sabia, que puedan ver el carácter de Cristo. Entonces, esta sabiduría no es para llenarnos la cabeza y ser orgullosos. Yo lo sé el versículo, yo sé eso, yo sé la doctrina tal, yo sé. No, ¿sabe qué? Esta sabiduría eterna es para practicarla, para ponerla en práctica. Porque ¿de qué sirve el cabezón lleno de conocimiento? Ese es el perfil de un hombre laico que quiere tener conocimiento para ufanarse de lo que sabe, pero no practica nada de lo que sabe. Por eso es que pronesis es aplicar el conocimiento. Y por favor, Hebreos 5 nos habla, porque dice, pero el apóstol Pablo está hablando que la sabiduría, en el anterior, dice, mas hablamos sabiduría a los que han alcanzado madurez. ¿Qué es alcanzar madurez? Sencillamente, un corazón, una vida rendida al Señor, que le entregó su voluntad, que le entregó su corazón para hacer la voluntad del Padre. Una vida que puede permitir el gobierno del Espíritu en su caminar diario. Eso es madurez. No yo, sino Cristo. ¿Qué quiere Cristo? La obediencia a la fe, la obediencia a la verdad. Eso es madurez. No hay misterios. La madurez no es infalibilidad. No es que seamos infalibles. ¿Quién es infalible aquí? Nadie. Nadie. Porque no se trata de eso. La madurez tiene que ver con reconocer que somos fallos. Porque ahí hay humildad en reconocer nuestra falencia. Y eso es lo que dijo el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres del espíritu? Pobreza nos está hablando de necesidad, pero en este caso no es material. En este caso, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad de Dios, que ya no pueden vivir sin oír su voz, no pueden vivir sin su abrazo,
No pueden vivir sin esa comunión diaria, porque ¿sabe qué? No estamos buscando a Dios, Él está en nosotros. Pero muchas veces, estando dentro de nosotros, no le damos la hora, ¿sí o no? Estamos distraídos con otras cosas, con otros ídolos, con otros dioses, con otros placeres. Pero cuando entendemos que el placer mayor que de verdad sacia la sed es Él, eso es lo que vamos intencionalmente a elegir cada día. Entonces, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir lo bueno y lo malo. ¿A fuerza de qué? ¿De qué? De practicar la verdad de lo que somos. ¿Quién eres tú? Es muy importante entender nuestra posición en Cristo, nuestra naturaleza en Cristo. ¿Quién eres tú? Un hijo de Dios. ¿Cuál es tu posición? Lugares celestiales de gobierno, de autoridad, de descanso. ¿Quién eres tú? Representante de Dios en la tierra. Para que cuando te vean, digan, realmente Dios existe. Realmente Dios escuchó mi oración a través de esta persona. Me ha hablado verdad. Me ha sacado del error. A fuerza de práctica, practicar la verdad. Pero es que no sabe lo que me hizo. ¿Cómo lo voy a perdonar? Practicar la verdad en amor, en perdón, en fe. Es amar a pesar de, es perdonar a pesar de. Esa es la naturaleza de Cristo. Él es nuestro ejemplo mayor, colgado, clavado en esa cruz, en esa muerte tan horrenda, colgado de los clavos para respirar con todos sus órganos de la espalda al aire. ¿Sabe qué tenía que hacer? Tenía que apoyarse en sus pies para poder respirar. Tenía que bajar y apoyarse en sus pies para poder respirar, no solamente estar colgado y otra vez volver a bruñendo su piel herida, sus órganos al descubierto en ese madero. Pero así Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros, ¿cuántas veces cobramos a la gente? Porque nos hicieron. Ahí entra la sabiduría práctica de también poder entender el estadio de esa persona. ¿En qué estado está de madurez? Si es cristiano. Si no es cristiano, ¿para qué? Está muerto. No entiende, no sabe, no ve, no oye. El rey David habló de algo muy importante. Dijo, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra. Por eso es que entender es tan importante, amados. Podemos tener muchas cosas, Dios nos ha entregado todo, pero hasta que no lo entendemos, nada es nuestro. Por eso es que el dilema de la humanidad es poseer sin entender. Poseen, pero no entienden el propósito. Y hacen barbaridades con sus cuerpos, con sus vidas. Sabiduría práctica, manifestar el carácter de Cristo. Y aquí nos vamos a este punto
Santiago 3:13 al 18 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto. Amados, estamos hablando de nuestra posición. Nuestra posición en el Espíritu, en Cristo, es en los ámbitos espirituales de arriba. Lugares celestiales son ámbitos del Espíritu donde se mueve Dios porque Él es Espíritu. Ámbitos que por la fe podemos accesar y permanecer, y nada ni nadie puede bajarnos de esa posición en Cristo. Pero si nuestro entendimiento no se ha renovado, si no caminamos en esta sabiduría guiada por el Espíritu, en esta sabiduría práctica, vamos a tener una mentalidad de abajo, natural, de sospecha, hipersensible, ofendible. Por mí lo dijo, me hizo, Y si te hicieron, y si es verdad que deliberadamente te hicieron, ahí entra esa sabiduría práctica. Perdono, bendigo, paso por alto. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Estamos muriendo a nuestro derecho humano de defendernos. Estamos muriendo a la venganza propia, a nuestra propia justicia, que para Dios son los trapos de inmundicia. Y es ahí, cuando no me defiendo, que Dios me defiende. Y es poderoso. Es poderoso lo que Él puede hacer con un corazón humilde, con un corazón rendido, con un corazón que ha muerto a su yo, a sí mismo. Entonces podemos caminar en la sabiduría de dos maneras. La sabiduría terrenal, llena de conocimiento, pero cero carácter manso, humilde, maduro de Cristo. Defendiéndonos, vengándonos. No, a mí no me dicen eso. Y la gente piensa a veces que porque a uno le dicen y uno se deja es opa. ¿Sabe qué? Es sabia. Porque no entras a pelear, no entras en discusión. Porque lo que te importa es lo que Él sabe de ti. Eso es lo verdadero. Eso es lo verdadero. Entonces, amados, vivir en Cristo es vivir en libertad, en paz. Para muchas personas parece una utopía, pero es una realidad. ¿Para quiénes? Para los sabios que practican lo que son. ¿Qué son? Justos, santos, perfectos, completos en Cristo. No estoy esperando que alguien me diga algo para sentirme completa, porque ya soy. Es orgulloso. No, eso es una realidad que cuando la creo, cuando la apropio, se metaboliza en mi ser. Y eso es tan importante para enfrentar las luchas diarias de la vida. Entonces, esta sabiduría de abajo es animal, terrenal y diabólica. Ahí el enemigo interno que tenemos, que es la carne, el viejo hombre, abre la puerta para el enemigo externo, el diablo. Fíjese, animal terrenal, animal de instintos. Terrenal, lo natural de abajo, sin entendimiento, sin conocimiento de la verdad. Y eso es lo que va a activar. Eso es lo que va a activar la operación del diablo.
Yo le pregunté al Señor, a ver, decímelo, Señor, si esto que me estás mostrando es verdad, que el enemigo interno, que es el viejo hombre, activa al enemigo externo. Y Él me dijo, claro, Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. ¿Quién le da lugar? ¿Se puede entrar el enemigo a tu vida? Él fue, ese es otro punto, pero fue despellejado, despojado. En el desfile triunfal de Cristo, Él tenía las llaves del Hades, o sea, las llaves de la muerte es el Hades. Tenía todo lo que el hombre le entregó a Adán. Así que, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente, es mucho conocimiento. ¿Dice así? No. Primeramente es pura, después pacífica. ¿De qué nos está hablando, amados? De practicar el carácter de Cristo. Pacífica. No anda en peleas. Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La paz es un fruto gobernante. La gente pacífica, la gente que camina en paz, es una persona que va a caminar en el gobierno del Espíritu, donde todo lo que se debe sujetar, se va a sujetar. Entonces, pero quiero algo que encontré en este pasaje y me tocó muchísimo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Quiero quedarme aquí una hora, no. Quiero quedarme aquí un buen rato para que entendamos. Este pasaje comienza hablando de sabiduría y de entendimiento. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre con su buen modo de vivir sus obras en sabia mansedumbre. Nos está hablando de esa sabiduría que ya hemos dicho, llevada a la práctica. Más para aplicar lo que aprendemos, necesitamos entenderlo. Porque hasta que no entendemos algo, jamás será nuestro. Lo podés tener. Por eso es que en muchos matrimonios hay problemas. Porque las personas no entendieron que quien le entregó al esposo es Dios. Y están dudando todo el tiempo. ¿Me querés? ¿Me querés? Devaluando su estima. ¿Me querés? ¿Te gusto? Andan. No entendieron. Y no se puede poseer lo que no se entiende. Y en otras cosas también, la salud. ¿Cuánta gente hay que se inventa enfermedades? En serio. Mi mamita y mi tía se juntaban las dos, yo las escuchaba. Cada una era la que más tenga algo. Cada una era a la... No, Mari, pero es que yo, no sabes lo que siento, no sabes lo que... A mí me duele todo. Y la otra, no, pero es que vos no sabés. Yo me reía y decía, Dios mío, eso es. Pero ahora poco a poco está renovando su entendimiento porque se junta la gente y es la que más problemas tenga, la que más enfermedades tenga. Entonces, porque no hemos entendido que en la obra de la cruz Cristo nos sanó. Y esa es una verdad, aunque todavía mi cuerpo esté sufriendo de algo, pero es verdad. Y cuando lo entiendo, tomo posesión y se activa esa enfermedad, se sana esa enfermedad, se activa la sanidad. Entonces, ¿por qué es tan importante entender? Porque, lo repito nuevamente, porque nada es verdaderamente nuestro hasta que no lo entendamos. ¿Sabe? Por eso Jesús habló a la gente de su tiempo y nos habla hoy. Y les dijo, el que tiene oído para oír, oiga.
lo que el Espíritu está diciendo. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba separando a la gente que solamente quería oír información de aquellos que verdaderamente querían entender aquello que estaban escuchando. ¿Sabe por qué, amados? Les digo, podemos escuchar un mensaje 1000 veces, pero si no lo entendemos, necesitamos atender para entender. Necesitamos intencionalmente prestar atención y cada palabra apropiarla. Pero ¿qué pasa? No, ya son las 12. Mi estómago tiene que ser alimentado. Jesucristo en su tiempo hacía milagros extraordinarios. Dio de comer con 2 panes, con 5 panes y 2 pescados, o al revés, no sé, a 15,000 personas. 5,000 hombres, dice, sin contar las mujeres y los niños. Pero Él no estaba solo llenando sus estómagos. ¿Sabe qué? Él estaba haciendo ese milagro para que conozcan que Él era el Hijo de Dios. Qué importante es venir y sentarse, no con la mente, que esta mujer ya se acabe, que ya se calle. Cállese. No, amados, tenemos que venir con el deseo de recibir. Y si esta mujer se tarda un poquito más, ténganle paciencia, porque está practicando la sabiduría. Entonces, por eso es que la mucha información no garantiza la sabiduría. Entender es importante, por esta razón Jesucristo dijo lo que ya les comenté. Así pasa con nuestra identidad, cuando entendemos, cuando conocemos quién nos creó, quién nos eligió, quién somos y para qué nacimos, eso será determinante para vivir por encima de las circunstancias. Será determinante para no permitir que otras personas tomen posesión de sus vidas, de nuestras vidas. Entender que hemos sido elegidos es tan importante. Aquí el apóstol Pablo les habló a los de Tesalónica y les dice, tesalonicenses, mire lo que les dice. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Amados, cuando hay una predicación verdadera, genuina, sincera, legítima, esto va a producir un impacto incalculable en las mentes, en los corazones de aquellos que la reciben. Un impacto, ¿sabe qué? Que va a trascender sus generaciones. Por eso es importante qué escuchamos, a quién escuchamos. Porque la palabra es alimento que se metaboliza en nuestro ser. Y cuando usted acuerda, si era renegona, usted acuerda que se da cuenta, le sorprende su nuevo carácter. Oh, era motivo para renegar y no lo hice. Si usted era una persona que se quejaba de todo, oh, era motivo para quejarme, tanto calor, no lo hice. ¿Saben qué, amados? Esto nos simplifica la vida. Esto nos simplifica la vida. Pero es importante tanto el emisor como los receptores, porque esto es de ida y vuelta, no es solamente una parte. Necesitamos los predicadores encontrar vasos que intencionalmente quieran oír el mensaje. Y Pablo lo encontró en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad portuaria
que estaba al norte del mar Egeo. Esta era una ciudad de mucha perversión. Habían templos con sacerdotisas que les daban placer a sus ciudadanos y a los comerciantes que venían, porque como era puerto, había diversidad de personas. Y en el tiempo del apóstol Pablo, esa ciudad llegó a tener 200.000 personas. ¿Y sabe qué? Era una ciudad liberal, pero también era una ciudad libre. No tenía un gobierno establecido, lo gobernaban sus habitantes. Así que era un caos. Pero ahí, en esa ciudad terrible, Pablo, el apóstol Pablo, predicó la palabra. ¿Y sabe qué? La predicación de esa palabra hizo la diferencia, porque ellos entendieron algo que, si tú lo entiendes hoy, va a marcar la diferencia en tu vida para enfrentar cualquier situación que tengas que enfrentar. Porque conocemos, amados de Dios, vuestra elección. Ellos conocieron que habían sido elegidos por Dios. Conocieron que habían sido elegidos para ser hijos de Dios y entendieron que habían sido elegidos por amor. Fueron elegidos por amor, no porque se portó bien, no porque algo se destacó en su ser. No. Toda la tierra ha sido escogida, toda la humanidad ha sido escogida. No porque se portaron bien, porque estábamos muertos. Él nos escogió por amor. Y esa elección, ¿qué hizo, amados, en nosotros? Nos estableció en una posición de realeza. Reyes y sacerdotes, realeza, hijos de Dios, en lugares de gobierno, de autoridad, en lugares celestiales. Muy importante entender que lo que marca la diferencia en nuestras vidas es saber que somos elegidos. No por algo que tenga que ver con nosotros, porque ¿quiénes elige Dios? La palabra dice: a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A todos nos puso en la misma bolsa para todos reconocer que necesitamos de Dios. Entonces, qué importante es poder entender nuestra elección. Eso marcó la vida de esas personas, el conocer y entender que Dios los había elegido. ¿Para qué? Para Él. Cuando entendemos que Dios nos eligió para Él, para conocerlo a Él, y al conocerlo a Él, manifestarlo en su carácter de amor y de gracia, y poder servirlo como Él diga, donde Él mande. ¿Sabe por qué? Porque la gente necesita esa palabra de verdad. ¿Qué fue lo que cambió la vida de esas personas? Esa predicación de verdad, llena del Espíritu, llena del poder del Espíritu Santo, que les mostró la verdad, les mostró que ellos eran elegidos para darles un destino y un propósito. Qué importante es poder comprender lo que marcó sus vidas. ¿Y cómo recibieron ellos la palabra? En fiesta, en medio de gran bonanza. No, dice que recibieron la palabra en medio de una pequeña tribulación. ¿Qué dice? En medio de una gran tribulación. Pero es que eso es lo que produce el gozo del Espíritu. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo no era un charlatán motivador que estaba motivando a la gente. Ah, no, para que no se me vayan. Para que den. A la gente verdadera que sirve a Dios. No le importa si la gente se va habiéndoles predicado la verdad, porque van a volver. No están persuadiendo a nadie,
no están agradando a nadie para que puedan dar. No, porque el verdadero amor es firme, habla verdad para liberar a la gente, para no ser esclavos de doctrinas de demonios, como dice el apóstol Pablo. Engañados, dependiendo de otros. Óremelo, óremelo, libéreme, libéreme. ¿De qué te voy a liberar? Hay situaciones que sí amerita hacer una liberación. Pero ¿qué pasa cuando no ministramos la verdad? Dice que ese espíritu anda volteando por ahí y después dice, volveré a mi casa. Él había tomado posesión, la consideraba su casa. Y cuando vuelve, la encuentra vacía de la verdad, vacía de Cristo. Entonces volvemos a lo mismo. Y ahí es donde nos desgastamos, echando fuera, pero sin edificar la verdad. Y esperando migajas. Oiga, Dios te dio el reino, no la migaja de una palabra que alguien te pueda dar. Dios te escogió como su hijo, te eligió. Para mí eso es lo máximo. Eso es lo que ha cambiado mi vida. Eso es lo que ha marcado la diferencia en medio de las pruebas y de las circunstancias. Por eso es que yo no quiero ser una charlatana que venga a entretener a la gente aquí. Tengo la responsabilidad del Espíritu. Así como el apóstol Pablo, que ministraba la verdad en el poder del Espíritu Santo que los respaldaba. Y esa gente, esos en Tesalónica, que era un lugar muy inhóspito para el evangelio, porque estaban los judíos perversos que iban en contra del mensaje de la gracia de Dios. Pero Pablo ahí ministró. ¿Y sabe qué pasó? Había un remanente en esa ciudad de Tesalónica. Ahí había un remanente de la iglesia imparable, de la iglesia poderosa, de la iglesia militante, que milita en la verdad, que milita en el poder, que milita en la gracia, que milita hablando, manifestando el carácter de Cristo. Importante entender de qué fuente estamos recibiendo la palabra de Dios. Este hombre venía de ser azotado, venía de Filipos, que por predicar el evangelio le dieron una paliza, lo metieron a la cárcel y en el calabozo de más adentro pusieron sus pies en el cepo. ¿Y qué hacía Pablo a la medianoche? Estaba quejándose. Es injusto, Señor. ¿Por qué? Si estaba predicando el evangelio, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me azotaron? ¿Por qué estoy encarcelado? No. El apóstol Pablo a las 12 de la noche, con Silas, estaba adorando a Dios. ¿Qué hacemos en nuestros tiempos difíciles? ¿Nos quejamos o adoramos? Estaba adorando a Dios. Por eso es que cuando predicaba el eterno peso de gloria, tocaba las vidas, rompía las cadenas internas de sus corazones y de sus mentes, de la religiosidad del viejo pacto. Porque ellos sabían quién era este hombre, no porque él lo decía, sino porque cuando predicaba tenía el respaldo del Espíritu que rompía las cadenas y los hacía libres. Qué importante es entender, amados, esta realidad tan grande del Espíritu. ¿Sabe qué? Esta Tesalónica, esto lo he estudiado en la UI, saqué mi libro ayer para ver el contexto histórico de esta ciudad. Era tan tremenda que ahí el apóstol Pablo perdió uno de sus discípulos amados.
2 Timoteo 4:10 dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Las luces fulgurantes del pecado son muy atrayentes, que pueden sacar a un discípulo como Demas. Era un hombre de Dios, un hombre de fe que acompañaba a Pablo en sus viajes. Pero eligió lo temporal. Entonces, importante entender, cuando hablamos, no estamos, Él les dice en esta carta, por favor lean esta carta, 1 Tesalonicenses, les dice, no les he hablado a ustedes con palabras lisonjeras, les he hablado la verdad, y ustedes al escuchar el mensaje en medio de gran tribulación, se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Diga gloria a Dios. Amados, amemos al Señor y amemos lo que nos enseña para vivir en esta tierra siendo sal, esos que preservan de la maldad, del engaño, siendo luz, que cancelan la oscuridad y traen orden a las vidas, comenzando desde la nuestra primeramente. Entonces, los escogidos son la iglesia fiel. Ellos se marcó la diferencia porque ellos entendieron que eran escogidos, entendieron que eran elegidos. ¿Y quiénes son los elegidos? Son aquellos que reciben la palabra con gozo, son aquellos que le creen a Dios. Y si Dios dice lo imposible, por más que esté todo lo contrario, pero le creen a Dios, Dios va a honrar su fe. Los escogidos son la iglesia fiel, esa iglesia imparable, que las puertas del Hades no prevalecen contra ella, la iglesia que milita en la verdad presente, la iglesia entendida, efectiva, pero también comprometida. ¿Con qué? Con la causa del Evangelio. Predica a tiempo y fuera de tiempo, instruye, exhorta, amonesta. Amados, el apóstol Pablo identificó en esta iglesia de Tesalónica, en medio del contexto en el que ellos se encontraban, que era muy difícil. ¿Sabe qué identificó? La obra de vuestra fe, les dijo. He hecho memoria de vosotros en mis oraciones, recordando la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia de vuestra esperanza. Ellos no tenían una fe racional ni mística, tenían una fe práctica. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. Mi último versículo, pero nos vamos a quedar para el otro. Está con eso en Colosenses. El apóstol Pablo dijo que él había ministraba a los de Colosas el misterio eterno, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿A quién les hablo? A todos ustedes, enseñando y amonestando para presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual lucho. Había una lucha. Aquí, en este trabajo de amor que él estaba haciendo, ¿qué era lo que estaba haciendo? Hay una función y un llamado, y lo podemos hacer ergón en el griego. Es un trabajo hermoso, administrar, pero hay otro trabajo, que en la palabra griega, kopos, que es ese que produce una lucha, una fatiga, por decir la verdad. Porque los mensajes no son al azar. Los mensajes tienen que ser, ¿qué quieres tú, Señor, que se hable a la iglesia? ¿Y sabe qué? Y la constancia
de la esperanza. Necesitamos ser perseverantes, permanecer en Cristo, confiando en ¿qué? En esa esperanza cierta, segura, que no avergüenza, en Cristo Jesús el Señor. Entonces, esta sabiduría práctica tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con lo que conocemos de lo que somos en Cristo, elegidos, amados, elegidos por amor, no por obras, escogidos para representar a Dios aquí en la tierra. Porque la iglesia es el brazo extendido de Dios en la tierra. Y su obra, lo que Él ha determinado hacer, nadie lo puede impedir a través de esa iglesia que sabe quién es, que recibe con gozo la palabra de Dios en medio de gran tribulación y no está esperando que le digan, mañana te vas a sacar la lotería. ¿Por qué? Porque si no hay un entendimiento de lo que somos, de lo que tenemos adentro, que es la vida de Cristo, nos podemos sacar. Pero en un 2x3, eso se deshace, se va como el viento. Entonces, ¿qué necesitamos a cada día? Esta sabiduría práctica, practicar la verdad, la justicia, el amor. Y cuando hablemos, hablemos. Porque la gente está muriendo sin una esperanza. Pero la iglesia de Cristo es esta iglesia poderosa, imparable, a pesar de las luchas y las pruebas. Nada puede someterte, nada puede dominarte, a menos que no entiendas la autoridad que tienes, la autoridad que Dios te ha entregado, que es inherente a tu naturaleza, que cuando oras hay un despliegue de esa autoridad sometida a la voluntad de Dios y a la soberanía de Dios.